Vamos a orar para empezar con la lección de hoy y que el Señor bendiga todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Oremos. Dios bueno, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, es abundante para con nosotros, Señor, y es nueva cada mañana. Eh, Gracias porque siempre eres fiel, Señor, para con nosotros. Gracias porque en medio de las dificultades, en medio de también nuestra infidelidad, Señor, tú siempre sigues estando ahí para nosotros, Señor, tú siempre sigues siendo bueno. Pedimos por el sermón o la lección de hoy, Señor, que tú eh, me des sabiduría a mí, Señor, para hablar correctamente y que a todos acá nos des un corazón, Señor, atento, inclinado a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para poder recibir tu palabra y que trabaje en nosotros y nos transforme, Señor. Pido por todo lo que haremos después de la lección, Señor, y cuando vamos de regreso a nuestras casas, que podamos meditar en este atributo tan importante, Señor, que estaremos estudiando el día de hoy. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Este mes vamos a dar inicio con un atributo de Dios que posiblemente es el atributo más grande, en el sentido de que es el atributo que engloba la mayoría de los otros atributos de Dios. Y este es la bondad de Dios. Todo este mes vamos a estar estudiando la bondad de Dios. ¿Por qué digo que encierra todos los atributos de Dios? Bueno, porque como vamos a ver más adelante, su misericordia es buena, su gracia es buena, su justicia es buena, incluso su ira es buena. Y podríamos utilizar este adjetivo de bueno para calificar a cada uno de los otros atributos que tiene Dios. O también podríamos utilizar este atributo de bueno para describir todos los actos que Dios hace. Sin embargo, la bondad de Dios no se refiere al conjunto de sus bendiciones, aunque las bendiciones de Dios son buenas porque provienen de un Dios bueno, ni tampoco la bondad de Dios se refiere al conjunto de todos sus atributos, aunque estos atributos sean buenos porque le pertenecen a un Dios bueno. Estas cosas no son las que califican a Dios como bueno. Voy a repetirlo otra vez. No son los conjuntos de las bendiciones que Dios da, ni el conjunto de los atributos de Dios lo que lo califican a Él como bueno. Entonces, ¿qué es la bondad de Dios? Para comprender esto, tenemos 4 lecciones más, o 3 lecciones más adicional a esta, pero hoy vamos a dar inicio profundizando en la siguiente afirmación: Dios es bueno. Punto. Entonces, uno pensaría que si hay algún atributo de Dios que no sea sujeto a disputa, sería su bondad, porque todo lo que las Escrituras nos revela de Dios apunta directamente a su bondad trascendente. Y en primera instancia, decir que Dios es bueno es decir que hay algo que Él no es, y eso es maldad. Si decimos que Dios es bueno, estamos necesariamente afirmando que hay algo que Dios no es, y eso es, Él no es malo. Ahora, esto es una prioridad para la comprensión correcta de Dios. El cristianismo y el judaísmo difiere de todas las otras religiones que enseñan algo que se conoce como el dualismo. ¿Qué es esto? Y no toda la lección va a ser así de términos, pero es importante que comprendamos esto. ¿Qué entendemos nosotros por dualismo? Bueno, esta es la idea de que hay dos fuerzas iguales y opuestas entre sí que coexisten desde toda la eternidad en la esfera de la realidad. Una de las cuales es el bien y la otra es el mal. Estos dos dioses están encerrados en una lucha perpetua entre la luz y la oscuridad. Es una lucha perpetua en la cual, como ambas fuerzas son iguales y opuestas entre sí,
no hay posibilidad de que alguna venza a la otra. Es un empate eterno. Esto lo creen la mayoría de las religiones orientales. Ahora, a la luz de la Biblia, sabemos que esto no es así, porque en primera instancia, la bondad o esa fuerza buena no es Dios. Es decir, Dios es bueno, tan bueno que incluso podríamos llegar a decir que Dios es bondad, pero la bondad no es Dios. Voy a repetirlo. Dios es tan bueno que podríamos decir que Él es bondad, pero no podemos decir que la bondad sea Dios. Como si afirma el dualismo, que la bondad es una fuerza suprema, una fuerza divina, y que la maldad también es otra fuerza divina. Además sabemos por la Biblia que Dios, este Dios bueno, como también es omnipotente, su omnipotencia va a hacer que al final Él venza el mal. Y sabemos que no es una lucha perpetua. Eventualmente Dios vencerá el mal. No el bien vencerá el mal. Dios, porque es bueno, vencerá el mal. Ahora, la Biblia nos dice, por ejemplo, en Jeremías 33 y en muchos otros pasajes, se nos dicen afirmaciones tales como: alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Clamad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Esto quiere decir que todas las actitudes de devoción del ser humano hacia Dios deben ser porque Él es bueno. Entre muchos otros atributos, porque Él es bueno. Como Él es bueno, debemos alabarle, debemos clamarle, debemos temerle. Entonces, Dios es bueno. Al principio dije que esto parecería ser un atributo que nadie cuestionaría. Sin embargo, vemos todos los días cómo personas hacen afirmaciones como: si Dios es tan bueno, ¿por qué existe la maldad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerra? Si Dios es tan bueno, ¿por qué se murió mi familiar? Para los amantes de las mascotas, si Dios es tan bueno, ¿por qué se murió mi perrito? Esto podría llegar a ser una crisis en muchas personas. Sin embargo, más adelante vamos a analizar por qué incluso las calamidades que pasan es una evidencia de la bondad de Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Acompáñenme a Marcos, no es el texto base de hoy, pero acompáñenme a Marcos 10. Versículos 17 al 18. Marcos 10, versículos 17 al 18. En esta ocasión, un joven rico se acerca a Jesús y le dice lo siguiente, en el versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, los judíos entendían bueno como aquello valioso, virtuoso, como la máxima del estándar moral. Cuando un judío decía que una persona es buena, no estaba afirmando lo que nosotros entendemos como es bueno. El sistema escolar nos pone: ¿cómo le fue? Mal, bien y excelente. Para nosotros, bien o bueno es la medida promedio. ¿Cómo le fue? Ay, estuvo bueno. Pero en el original, la palabra bueno, o también culturalmente, la palabra bueno hablaba de completo, perfecto, algo enteramente virtuoso. Entonces, cuando este joven rico se acerca y le dice a Jesús: Maestro bueno, y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios.
es una manera burlesca de Jesús de decirle o evidenciarle al joven rico que él se estaba acercando a Jesús, no con la comprensión correcta. ¿Cuál es la comprensión correcta? Que Jesús es Dios, sino como un maestro más. El énfasis del joven rico era maestro, pero Jesús quería hacerle ver que el énfasis debió haber sido en lo bueno. Bueno solo Dios. Y quizá la respuesta esperada por parte del joven rico, bueno, parte de Dios, de Jesús, era: sí, bueno solo Dios, pero usted Dios, por eso le digo maestro bueno. Pero esto no fue lo que respondió el joven rico. Sin embargo, más allá de que el joven rico no creyera que estaba hablando con Dios mismo, cuando Jesús le dice que bueno solo uno, Dios, a continuación le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué evidencia esto? Que este joven rico no cuestionó la afirmación de Jesús de que bueno era solo Dios. No le dijo: no, pero usted también es bueno, o yo también soy bueno. No, él no cuestionó la idea de que Dios era bueno, porque culturalmente se tenía esta noción de que Dios era bueno, era perfecto, era virtuoso. ¿Y cómo no? ¿Cómo no si es el mismo Dios que sacó a sus parientes, a sus hermanos, a los judíos de Egipto? ¿Cómo no iban a pensar unánime, a una sola voz, todos los judíos? ¿Cómo no iban a afirmar Dios es bueno si Dios los sacó de Egipto? Si Dios los mantuvo, si Dios los preservó por 40 años en el desierto. No se cuestionaban que Dios era bueno. Ahora, ¿qué hay de los que no son judíos? ¿Qué hay de nosotros? Bueno, todos los seres humanos tienen este concepto global, esta idea general de lo que es bueno y lo que es malo. El sentido del bien está en los hombres. Y eso es solo una evidencia de que Dios existe. Porque la bondad de Dios es un atributo comunicable. Estamos en la sección, al inicio de año, la primera mitad, vimos los atributos incomunicables y ahora estamos viendo los atributos comunicables. La bondad es uno de los atributos comunicables. Esto no quiere decir que nosotros seamos buenos porque somos corrompidos. Y todo lo contrario, la Biblia dice que somos malos. Pero esto, que la bondad sea un atributo comunicable, quiere decir que Dios ha puesto en nosotros el sentido del bien, el sentido de lo que es bueno. En todas las partes del mundo, todas las personas entienden que mentir es malo. Todas las personas entienden que ayudar al que está necesitado enfrente mío es bueno. Que matar es malo. Y alguien podrá decir: no, yo no lo creo. Pero cuando esta persona se enfrenta al mal, lo asaltan, asesinan a alguien de su familia, hay una guerra en el mundo, ¿qué dicen? Eso es malo. ¿Por qué? Porque tenemos este sentido de lo que es el bien. ¿Y quién puso eso en nosotros? Necesariamente un Dios bueno. El hecho de que nosotros tengamos la capacidad de poder entender qué es lo bueno, solo apunta a que hay un creador que puso en nosotros esa idea de lo que era bueno y lo que era malo. Al punto que nadie niega que Dios sea bueno. Lo que hacen es, como tenemos una noción caída de lo que es el bien, ajustan a ese Dios a su ideal de bien. Pero para todas las personas,
El Dios que ellos se han creado en su mente es un Dios bueno. Necesitan que Dios sea un Dios bueno. Es el Dios de la Biblia el que asusta, el que rechazan. ¿Por qué? Porque somos caídos, porque somos malos y porque ese Dios bueno expone nuestra maldad y entonces le odiamos. O el hombre sin Cristo lo odia. Ahora bien, si Dios es bueno, ok, sí, Adán, entendemos que Dios es bueno, pero ¿qué significa que Dios sea bueno? ¿Qué quiere decir que Dios sea bueno? Es necesario definir qué es bueno. Dijimos que para los judíos bueno significaba algo completo. También bueno quiere decir aquello que tiene la cualidad correcta, deseada y necesaria para cumplir su fin. Aristóteles creía o afirmaba que la bondad o lo bueno tiene un sentido teleológico. ¿Qué quiere decir esto? Una finalidad. Para Aristóteles, la bondad tiene una finalidad, es decir, un padre bueno es alguien que cuida a su hijo. Una buena pluma es aquella que cumple a la perfección la intención de escribir, decía Aristóteles. Y un buen árbol es aquel que da los mejores frutos. De esto podemos inferir entonces que lo bueno es aquello que cumple a la perfección el objetivo por el cual existe. Y esto lo vamos a ver adelante. Por ejemplo, si el lapicero tiene el objetivo de escribir y decimos, ese lapicero es bueno o está bueno, ¿qué queremos decir? El lapicero escribe. Si un confite tiene la finalidad, entre otras, pero a modo muy simplista, de ser dulce, y el confite es dulce, ¿qué decimos? Ese confite está bueno. Lo mismo pasa con las frutas. Si la fruta es amarga, si la fruta está podrida, no es buena. Pero si la fruta es dulce y refresca y es una manzana y sabe a manzana, esa manzana es buena. Cumple aquello que es su fin. Tiene la cualidad correcta, deseada y necesaria. Pero ahora, ¿quién define cuál es el objetivo de Dios? Nosotros los seres humanos no le podemos decir a Dios, Dios, usted es bueno porque usted hace esto y esto y esto y esto que yo requiero que usted haga. No, es Dios quien se define a sí mismo y luego nos comunica eso a nosotros. Entonces, necesariamente, Dios debe ser quien defina lo que significa que Él sea bueno. Y de hecho, y gracias a Dios, que lo hace. Vamos a ir a Éxodo 33, 17. Antes de leer Éxodo 33, 17, y ya les prometo que esta es la última palabra rara de la noche. Esta frase que utiliza, o esta palabra que utiliza Jesús, y en todo el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra bueno, viene de una palabra griega que quiere decir agathos o agathos, cualquiera de las dos, no sé bien cómo se dice. Y esto viene de una frase empleada especialmente para la milicia, que la frase es la siguiente: kalos kai agathos, kalos kai agathos, y quiere decir literalmente lo bello y lo bueno. Nuevamente, aquello que cumple a la perfección el objetivo por el cual existe. Aquello que es bello, kalos, bello, hermoso, por sobre todas. ¿Vio? Que pongan atención. Aquello que es bueno, aquello que es bello, hermoso, por sobre todas las cosas, y nada se le compara. Aquello completamente separado, distinto de lo demás.
Y agathos es aquello que tiene virtud. Esta frase llega a ser una sola palabra, que es agathos. Entonces, agathos quiere decir aquello separado, perfecto, bello, que tiene la máxima virtud. ¿Quién? Dios. Ahora sí, Éxodo 33, 17 al 19. Dice, no, vamos a leer, pueden leer el contexto en sus casas, vamos a leer a partir del 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: a la petición de Moisés, te pido que me muestres tu gloria. Dios le responde: yo haré pasar todo mi bien. La Biblia de las Américas dice toda mi bondad. Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y aquí Dios, previendo que alguien podría llegar a pensar que Dios es bueno, sí y solo sí, es misericordioso con todos y clemente con todos, le dice: yo haré pasar delante de ti toda mi bondad. Y un paréntesis, tenga en mente que yo tendré misericordia del que voy a tener misericordia, y seré clemente con el que yo quiero ser clemente. Y más adelante, en el versículo 34, esto sucede. Jehová pasa toda su bondad delante de Moisés. En el versículo 6 del capítulo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Recuerden las palabras, ¿verdad? Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. ¿Cuál es toda la bondad de Dios? Esta: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si queremos entender qué es toda la bondad de Dios, Dios nos lo dice acá: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Porque Él es bueno, Él exhibe su misericordia, su paciencia, su fuerza, su piedad. Porque Él es bueno, Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y porque Él es bueno, Él castiga el pecado y no tendrá por inocente al culpable. Y tal vez ustedes ahí dirán: ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el castigo y la ira? Y que visite, ¿cómo Dios aquí tan severo? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa es toda la bondad de Dios, y Dios mismo lo afirma. Su castigo para con la humanidad rebelde es parte de la exhibición de toda su bondad. Y esto lo vamos a ver más adelante. En este pasaje todo está sonando. En este pasaje vamos a entender y tratar de descubrir cuál es la naturaleza de la bondad de Dios. Dios acá nos dice qué significa que Él sea bueno. Y es todo esto. Pero, ¿cuál es la naturaleza de esa bondad de Dios? En primer lugar, Dios es esencialmente bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios es bueno en sí mismo y por sí mismo. Él es bueno en Él mismo
y Él es bueno por Él mismo. Él no es bueno por sus criaturas. Él no es bueno por la necesidad que tiene la creación de un Dios bueno. Él es bueno por Él. Esto quiere decir que Dios es su propio bien. Si el máximo o el mayor bien para el ser humano es Dios, y espero que todos acá creamos esto, si el máximo bien para el ser humano es Dios, el máximo bien para Dios es Dios. Él mismo es su máximo bien. Y en cualquier otro ser humano, esto sería el mayor acto de egoísmo y denotaría la maldad que hay en el corazón. Ser nosotros nuestro propio bien. Pero como Dios es Dios y Él sabe que Él es bueno, Él mismo es su máximo bien. No hay nada que satisfaga más a Dios. No hay nada para Dios mejor que Él mismo. Dios es su propio bien. En segundo lugar, Dios es totalmente bueno. Cada criatura tiene una bondad distinta según su utilidad. Y esto lo mencionábamos antes. Por ejemplo, el sol es bueno si alumbra y da calor. Las flores son buenas porque también cumplen su objetivo. Pero una flor no da luz ni da calor. La flor es buena solo en la utilidad que ella tiene. No puede compartir la bondad del sol. No puede compartir la bondad del mar. Cada criatura tiene una utilidad de bondad distinta a cualquier otra criatura. Pero Dios es total y eminentemente bueno. Todo lo bueno lo tiene. Y todo lo que Dios tiene es bueno. Todos sus atributos. Su amor, su ira, su misericordia, su gracia, su soberanía. Todo lo que Dios es bueno. En tercer lugar, Él es libre y voluntariamente bueno. Y este es un punto muy importante. Dios nunca está obligado a hacer algo fuera de sí mismo. Como vimos que Él es bueno en sí mismo, Él no está obligado a hacer algo fuera de sí mismo para llegar a ser bueno, para poder calificarse como alguien bueno. Dios puede toda la eternidad no hacer nada y seguiría siendo bueno. Dios pudo no salvarnos y esto no le quitaría el mérito de ser bueno, porque Dios no es bueno por lo que ha hecho en nosotros. Dios no es bueno porque nos salvó. Como Él es bueno, nos salvó. Pero habernos salvado no es lo que lo califica como bueno. Él es libre y voluntariamente bueno. No está obligado a hacer nada fuera de sí mismo, pero cuando hace algo, siempre lo hace de forma buena. Él siempre elige voluntariamente sobre quién derrama su bondad. Éxodo 33, 19. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. La misericordia es una bondad de Dios. La clemencia es una bondad de Dios. Y será clemente con quien Él quiera ser clemente. Exhibirá su bondad a través de su misericordia y de su clemencia con quien Él quiera hacerlo. Dios es también comunicativamente bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no solamente es bueno y se quedó siendo bueno, sino que Él decidió comunicar su bondad. Y esto habla de su benevolencia, la acción de Dios de hacer cosas buenas.
Vamos a Salmo 119, 68. Salmo 119, versículo 68. Dice: bueno eres tú y bienhechor. Dios no solamente es bueno, sino que Él hace el bien. Él decide comunicar su bondad con su creación. Él es comunicativamente bueno. Él es también intencionalmente bueno. Exhibir su bondad es el motivo y el fin de las obras que Él hace. Perdí Éxodo, espérense un segundo. ¿Recuerdan que Moisés le pidió que le mostrara su gloria? Y Dios le respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti. Esto es porque Dios hace todo para su gloria. Darse a sí mismo la mayor gloria es la razón por la cual Dios hace todas las cosas. Pero al mismo tiempo, exhibir su bondad le da a Él la máxima gloria. Es el motivo y el fin de las obras que Él hace. Si el fin más grande es Dios mismo, si el fin más grande para Dios es Él mismo, y su meta es su gloria, por lo tanto, la razón que induce a Dios a crear todas las cosas es tan importante como su esencia misma. La razón por la que Él hace todas las cosas es su bondad. Proverbios 16, 4. Y acá quiero que toquemos un poco los últimos versículos de Éxodo, cuando habla del castigo y de que visita la iniquidad. Proverbios 16, 4. Este es un pasaje fuerte, sin embargo, están las Escrituras. Y las Escrituras, como son palabras de un Dios bueno, son buenas. Proverbios 16, 4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para quién? Para sí mismo. Para nosotros, los seres humanos, no. Porque Él es bueno, Él decide ser misericordioso con nosotros, darnos cosas buenas. Pero Dios no hace las cosas para nosotros. Dios hace las cosas para sí mismo. Y aún al impío, Dios hace las cosas para sí mismo. Y aún al impío, para el día malo, para el día del juicio. ¿Cuál es el día malo? Cuando Dios juzgue a la humanidad y los impíos sean condenados eternamente. Y tal vez ustedes ahí dirán: pero ¿cómo eso va a ser bueno? Bueno, Romanos nos dice que a todos ha sometido bajo pecado o desobediencia, no sé cuál es la palabra que usa, puede que ninguna de esas dos, pero es la misma idea. A todos ha sometido o ha encerrado bajo pecado para mostrar su misericordia. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno y para un fin bueno. Y esto más allá de asustarnos y de decir: uy, qué bárbaro Dios, ¿cómo va a ser al impío para el día malo? Deberíamos de darle gracias y confiar, porque ese poder en un Dios malo sería lo más terrible. Pero el hecho de que Dios sea bueno hace que si Él hace todo para sí mismo, esa debería ser nuestra mayor confianza, nuestro mayor descanso. Dios es bueno
y hace todo para sí mismo, incluso al impío para el día malo. Volvamos a Éxodo. Versículo 7 del 64. Que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Saben, cuando las personas dicen, quiero ver cuánto llevo, muy bien. Saben, cuando las personas dicen que Dios no es bueno, o que cómo Dios puede ser bueno, si hay tantas guerras, si hay tanto sufrimiento, si hay tanto dolor, ¿cómo Dios puede ser bueno si tengo un familiar con cáncer? ¿Cómo Dios puede ser bueno si estoy pasando por un momento tan oscuro en mi vida y no me saca de aquí? ¿Cómo Dios puede ser bueno si me salvó pero no me libró de este cuerpo de muerte? Que yo quiero hacer el bien y mi cuerpo quiere hacer el mal. ¿Por qué Dios no me salvó? Y como veíamos en la conferencia, en la predicación de Esteban, ¿por qué Dios no me salvó y me hizo ese cambio de mentalidad completo? De modo que yo deteste el pecado, pero sigue siendo en cierta medida apetecible, porque estamos encerrados en este cuerpo de carne. ¿Cómo puede Dios ser bueno? Un Dios bueno me hubiera salvado, me hubiera librado enteramente, me hubiera librado de este cuerpo de corrupción ya. Y así no paso aflicción y dolor en esta tierra. ¿Cómo puede ser Dios bueno? Bueno, eso solo es una evidencia de que nosotros no entendemos lo malos que somos nosotros. Porque el hecho de que Dios sea bueno hace que Él necesariamente odie el mal. Un Dios bueno, agathos o agathos, separado, perfecto. Kalos kai agathos, bello y virtuoso, enteramente distinto de nosotros. Un Dios así necesariamente debe odiar el pecado, debe odiar el mal. Y nosotros, sin Cristo, somos malos. No, Adán, es que Dios, ¿cómo es? No, Adán, es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios ama a sus criaturas como sus criaturas. Pero no tenemos tiempo para ir por todos los versículos, así que le invito a usted a ir en su casa y buscarlos y darse cuenta que la Biblia enseña que Dios odia al pecador. ¿Quiere salvarle? Sí. Pero su ira está todos los días contra el impío. Él aborrece al impío. Uno de los profetas dice que Dios aborrece al impío, no lo que el impío hace, aborrece al impío. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y si escuchar esto, que Dios aborrece al impío, provoca en nosotros que nos hierva la sangre, una vez más es porque no entendemos lo malos que somos nosotros. Y que un Dios bueno no puede hacer nada más que odiar la maldad. Y por esta razón es que Él no tendrá por inocente al culpable. Y si no lo comprendemos, vamos a poner un ejemplo práctico, cruel, pero práctico. Supongamos que alguien entra a sus casas y asesina a toda su familia. Esto se lo escuché a un pastor que tiene la peculiaridad de ser bastante crudo, pero es muy efectivo.
espero que las palabras de Él sean también efectivas. Supongamos que entra alguien a sus casas y asesina a toda su familia de la forma más cruel y atroz que alguien se podría imaginar. Compilen todos los periódicos y las noticias más horrendas que ustedes han acumulado a través de sus años y construyan una historia en la que su familia fue la víctima. Y ustedes presencian eso. Y atrapan a este individuo, lo llevan ante un juez y el juez le dice: usted ha cometido el acto más atroz de la humanidad, pero como yo soy bueno, lo voy a dejar libre. Y ustedes sentados ven cómo se levanta el asesino de su familia, sale caminando enfrente de ustedes y se va. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Yo? Bueno, no podría decir qué haría sin que sea pecado. ¿Qué le haría yo a ese juez? Ese juez sería el juez más horrendo del mundo. Sería un juez tirano que abusa de su poder jactándose de que es bueno. Y como soy bueno, vaya, lo perdono. Ahora, si nosotros siendo malos tenemos ese sentido de lo que es bueno y nos enojamos cuando se hacen injusticias y cuando vemos algo deliberadamente y ahora, en serio, piensen que esto les esté pasando a ustedes. Si nosotros siendo malos aborrecemos esto, ¿por qué entonces nos quejamos cuando Dios no tiene por inocente al culpable? ¿Por qué entonces pensamos que Dios es un monstruo si castiga el pecado? Porque nosotros no fue que asesinamos a una familia de la forma más atroz. Lo voy a volver a decir acá, lo dije hace unas semanas. Y alguien ahí sentado lo impactó porque siempre me lo dice. Nosotros matamos al dador, al autor de la vida. Cristo vino a salvarnos y lo matamos. Matamos al Hijo de Dios, a Dios mismo, lo matamos de la forma más cruel. No fue en un arranque de ira, no fue en un momento de emoción donde perdimos el control y lo matamos y ¡ay, qué hicimos, Señor, perdón! Te matamos. No, fue premeditado. Fue premeditado. Lo matamos y mientras lo estábamos matando nos gozábamos y nos burlábamos, y cuando estaba en la cruz también, cuando nos pidieron a cuál soltar, si al ladrón o al Cristo bueno, también dijimos: crucifíquenle, crucifíquenle. Nosotros somos ese asesino que Dios ve pasar delante de él. La humanidad es ese asesino. Y Dios en este caso también es el juez. ¿Cómo puede Él, si es un juez bueno, dejarnos salir del juzgado así sin más? Es por eso que el castigo de Dios es una muestra más, es una exhibición más de su bondad. Finalmente, Dios es requeridamente bueno. ¿Requeridamente bueno por quién? Por la humanidad. La humanidad requiere que Dios sea bueno.
porque si no, no podríamos sobrevivir. Porque si Dios no fuera bueno, por un lado tenemos a Dios como es bueno castigando el pecado, castigando a Adán y a Eva cuando pecaron porque Él es bueno y tiene que castigar el pecado, pero por otro lado también tenemos a Dios dejándolos vivir, no eliminándolos en ese instante, porque Él es bueno. Los seres humanos necesitamos que Dios sea bueno para sobrevivir, para subsistir. Nos levantamos todos los días porque Él es bueno. Pecamos y Dios no nos consume porque Él es bueno. Y si somos creyentes, Él es bueno porque nos está perfeccionando. Y si usted no es creyente y se levanta y todos los días peca y ve que no pasa nada, Él es bueno porque está retardando su ira. Algún día la ira caerá sobre usted, pero porque Él es bueno y quiere mostrar su misericordia, lo deja vivir. El sol sale sobre buenos y sobre malos. De hecho, hay un salmo en el que el salmista parece que se está quejando porque a los malos todo les sale bien. Los malos prosperan. Los malos viven mejor a veces que los justos aquí en la tierra, y le dice, pero Dios. Y al final concluye que esto también es una seña de la bondad de Dios. Él es bueno. Y porque Él es bueno, aún a los malos, no solo los deja con vida, no solo los deja existir, aún después de que mataron al autor de la vida, sino que les da cosas buenas. Les da una familia, les da amigos, les da salud. Y ahora sí, ya para ir terminando, ¿cómo se ve la comprensión de la bondad de Dios en el creyente? Sí, Dios es bueno, pero ¿y qué? ¿Y a mí qué? Creo que esa es la conclusión necesaria de todos los atributos de Dios. Entendemos que Él, pero necesitamos entenderlo acá, pero luego interiorizarlo y bajarlo. ¿Y ahora qué hago con eso? Comprendo que Dios es bueno, pero ahora ¿qué hago con eso? ¿Cómo se ve eso en mi vida? En primer lugar, versículo 8 del capítulo 34 de Éxodos. Luego de que Dios hizo pasar toda su bondad delante de Moisés, ¿cuál fue la respuesta a Moisés? Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose no es, la idea aquí no es como cuando su mamá le dice, estoy intentando poner porque hay bastante gente más joven y los viejos ya pasamos por ahí, entonces espero que comprendamos esto, y porque las madres son un ser temible, la mía, pero es buena. Cuando su mamá les dice, Adán, vaya, recoja los juguetes, limpie el cuarto. Sí, mami, ya voy. Pero póngale. Ay, bueno, se levantan del sillón y van rápido y lo hacen. No, esa no es la idea aquí. La idea es más como este otro ejemplo. Adán llegó en 2 minutos, sacó el pollo del refri. Mami, no. Y ahí echándole agua caliente y poniéndolo al sol y cocinándolo, y quedó todo tieso el pollo.
Esa es la idea. Ese es el temor que provocó en Moisés ver la bondad de Dios pasar ante sus ojos. Fue que se apresuró a bajar la cabeza hacia el suelo y adoró. Ve la bondad de Dios pasar, la comprende, le da miedo, temor, y en lugar de huir, porque esto es algo muy interesante en la Biblia, nunca se han preguntado por qué el temor hacia Dios no genera escape, sino más bien acercamiento. Porque la idea del temor de Dios no es tanto el miedo que le tenemos a Dios, sino el miedo que tenemos de no estar cerca de Dios. Cuando entendemos quién es Dios, es un temor que en lugar de huir nos acercamos, porque sabemos que lo que hay fuera de Él es malo, pero cerca de Él es bueno. Y decir bueno en español ya hasta que se queda corta la palabra, es agathos. Es bueno. Apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Lo mismo pasó cuando la gloria de Dios se les revela a los pastores y ellos caen en el suelo al ver la gloria de Dios y adoran. Y ahora, voy a tratar de hacer una conexión aquí. Espero que me salga. Hay una teoría que afirma, mucha gente debate si esto es cierto o es una leyenda o es algo confeccionado por los creyentes antiguos para explicar qué tan bueno es Dios. Que dice que en inglés la palabra God tiene su origen en el alemán antiguo, que se traduce como good. En inglés God es bueno, en inglés God es Dios y good es bueno. Y hay toda una teoría que explica que la palabra Dios en inglés tiene su origen en una palabra alemana o de una lengua germánica que quería decir bueno. Y entonces se dice que hasta el mismo nombre de Dios significa bueno. Esto, más allá de si es cierto, nos ayuda a comprender algo también, y es que la bondad es algo intrínseco de Dios. En español, la palabra Dios, hay quienes dicen, bueno, que viene de Deus en latín. De esta misma palabra viene Zeus y significaba luz. Y esto no era solo un concepto eclesiástico, era un concepto también común, cultural. Deus significa luz. En otras palabras, los romanos entendían a Dios como un ser de luz, como un ser puro y brillante, separado de todo lo demás, bello. Otra vez, esta misma idea. De ahí viene Zeus, y de ahí también viene otro bastante interesante, que es el dios Júpiter.
que es el Zeus romano. Zeus es griego, Júpiter es el Zeus romano, y Júpiter viene de Deus Pater. Deus Pater o Deus Piter se fue cambiando hasta llegar a ser Júpiter. Y quiere decir, Pater es padre, Deus es luz, quiere decir el padre de las luces. El padre de todos los otros dioses. El Dios por encima de todos los dioses. Deus Pater. Otro origen, ¿verdad? En el griego viene de Theos, quiere decir sagrado. Este Deus también se dice que podría significar vertir o derramar, libación también. Y ahí es donde tiene el vínculo, ¿verdad? Entre yo vierto todo sobre aquello que es sagrado. Tienen un vínculo, o podrían llegar a vincularse estas dos palabras. Y si tomamos el inglés, la lengua germánica, ¿verdad? Que el origen que tiene germánico, de bueno, y tomamos también esta idea de el padre de las luces, y leemos Santiago 17, toda buena dádiva, todo lo bueno que se da y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, no me tomen la palabra, esto es nada más una teoría. Pero es muy común que en la Biblia se utilicen recursos culturales de ese momento. Por ejemplo, el verbo era una palabra que se utilizaba en ese momento culturalmente en Grecia y todo el mundo entendía lo que era. Y acá el padre de las luces no es que significa Júpiter, sino quizá posiblemente sea la referencia para que las personas de esa época entiendan de quién desciende lo bueno, de Dios, del Dios que es por encima de todos. Así como Pablo les dijo, al Dios no conocido, porque tenían tantos dioses y había uno que decía al Dios no conocido, bueno, a ese. El Dios por encima de todo, de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Y nótese que no es que todo lo que desciende de lo alto es bueno, sino que todo aquello que es bueno desciende de lo alto. Todo lo que es bueno desciende de Dios. Si hay algo bueno, eso viene de Dios. Ahora vamos a Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, sino para hacer buenas obras. ¿Cómo se ve el hecho de que Dios sea bueno en nuestras vidas? Adoramos. Entendemos que todo lo bueno desciende de Dios. Y en tercer lugar, hacemos buenas obras. Y ya se me fue el tiempo. ¿Quieren quedarse un poquito más? Voy a terminar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Entonces, las buenas obras no son características de una persona que se gana el cielo, que se va a ganar el cielo. Cuando alguien hace algo bueno y decimos, ya te ganaste el cielo, por eso bueno que hiciste, no. Pero sí son la característica
de aquellas personas que ya se han ganado el cielo por los méritos de Cristo. Si nosotros nos hemos ganado el cielo, haremos buenas obras. Si nosotros nos hemos ganado el cielo, haremos buenas obras. ¿Y cómo se ven esas buenas obras? ¿Cómo se ven esas buenas obras? ¿Cómo ejercitamos esas buenas obras? Bueno, en primera instancia, en la iglesia. Dios ama a su iglesia. Y es en la iglesia donde nosotros podemos ejercitar nuestras buenas obras para las cuales fuimos salvados, para las cuales somos hechura de Cristo. En la iglesia. Y estas buenas obras no son algo místico y espiritual, no son cosas prácticas. En la iglesia, si yo veo que un hermano en Cristo, no voy a decir en Cristo para que la palabra cale más, un hermano, si alguien de nuestra familia está pasando por un valle de sombra, ay, qué raro, qué mal anda. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? ¿Quién sabe por qué no vino? ¿Quién sabe? Tan bueno, tan bien que iba. ¿Quién lo estorbó para obedecer a la verdad? No. Le exhortamos en Cristo, le animamos, lo confortamos. Si alguien necesita de nuestra ayuda, si un hermano en Cristo necesita de nuestra ayuda, acudimos a él. Edificamos juntos el cuerpo de Cristo. Santiago también lo dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Eso es algo que califica a aquella persona que Dios ha salvado para buenas obras. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros escuchamos esto, que Dios es bueno, y no salimos y hacemos algo, no lo entendimos, solo fuimos oidores y no hacedores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Queremos recibir el bien, la bondad de Dios? Guardemos sus palabras. Hagamos las buenas obras para las cuales Él nos ha llamado. Prediquemos el evangelio. Unámonos unos a otros como la familia que se supone que somos. Y finalmente, ahora sí, discúlpenme y gracias por quedarse y no irse. Romanos 8:28. Quiero dejarlos con esta palabra de aliento. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto parece ser mentira una vez más. Pablo está mintiendo usted. No todas las cosas nos ayudan a bien. Me pasan cosas malas todos los días. ¿Cómo me va a decir que todas las cosas me ayudan a bien? Me quedé en el colegio, me fue mal en un examen. Me caí, me golpeé, estoy sufriendo, me siento triste. ¿Cómo me va a decir que todas las cosas ayudan a bien? Yo veo eso y vivo y no lo veo. Y espero que tal vez esto que me pase en un futuro redunde para mi bien, pero parece que se está acumulando mal sobre mal, sobre mal, sobre mal. Entonces, ¿cuál es ese bien? El versículo 29 lo define. Voy a leer el 28 otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 29 nos define el bien, que seamos hechos. ¿Cuál es el bien? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A cuál bien? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que nos pasa está conformando al creyente a la imagen del carácter de Cristo. Y si Cristo es Dios y el carácter de Dios es esencialmente bueno, cuando Dios le estaba diciendo a aquel joven, bueno, solo hay uno, Dios, Cristo se estaba haciendo uno con el Padre. El Padre es bueno, el Padre y yo uno somos. Yo también soy bueno, yo soy Dios. Y si Cristo es Dios, Él es bueno en su esencia. Él es todo lo que nosotros acabamos de ver y Él es nuestro bien. Dios es nuestro bien. Cristo es nuestro bien y todas las cosas que nos pasan redundan a ser conformados al carácter de Cristo. Por eso es que todo resulta para bien, porque Él es el máximo bien, Él es nuestro máximo bien. Así que aguanten, resistan y no desmayen. No cedan al pecado. No dejen que el pecado los envuelva, porque cuando se den cuenta van a estar en el lodo, comiendo lo que comen los cerdos, o peor, deseando comer lo que comen los cerdos para por lo menos alimentarme de algo. No se alejen, nunca dejen al Dios bueno. Y témanle, alábenle, apresúrense a postrar su rostro y alabarle. Apresúrense a hacer buenas obras para con sus hermanos. Y apresúrense a gozarse. Porque el Señor quiso conformarnos y nos está conformando a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Dios bueno, gracias Señor porque tú eres bueno y nosotros somos malos, pero te complació enviar a Cristo a salvarnos. Pero te complació hacernos tus hijos para buenas obras y para conformarnos a la imagen de Cristo. Gracias Señor porque tú eres bueno, porque tú no eres un Dios malo. Tu bondad es infinita, es eterna. Todo lo que tú haces y todos tus atributos son buenos, son perfectos. Señor, te pido que podamos meditar en esta verdad y que esto conforte nuestras almas. Que podamos irnos a nuestras casas y meditar en esto todos los días de nuestra vida, de ahora en adelante, si no es que ya lo hacíamos. Que nuestra única esperanza es un Dios bueno. En nombre de Jesús, amén.